Bueno, ahora el momento de analizar desde Concepción del Uruguay. Hace un ratito hicimos un análisis con Juan Carlos Bartolota de lo que pasa a nivel nacional. Bueno, la mirada de uno de nuestros colegas, estamos hablando de Gustavo Sirota. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Abelardo? Me quedé con algo que me dijiste hace un ratito cuando nos saludamos. Ajá. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Y me quedé con algo de lo que decía Bartolota, que no es un detalle menor. Y cuando contaba un poco los entretelones de lo que se va a discutir en la Cámara de Diputados, donde están nuestros representantes. Claro, bueno, los de todo el país. Más allá de estas 38 horas de debate, una locura. ¿Te imaginás que después de 8, 10, 12, 20 horas alguien puede tener registro de lo que están debatiendo? Pero más allá del detalle, uno de los temas es la emergencia para Bahía Blanca después de aquel desastre, aquel temporal, inundación que arrasó la ciudad. ¿Que cuándo fue? ¿Te acordás? ¿Este año? ¿Pero cuándo? No tengo la precisión. Principio de marzo. No Ajá. sé si fue el 5 o el 6 de marzo. Ajá. Abril, mayo, junio, julio, estamos en agosto. 5 meses después, todavía nuestros representantes, el Ejecutivo, el Parlamento, discutiendo la emergencia para Bahía Blanca, que tiene que ver con destinar fondos, con seguramente ayudar a mucha gente que en aquel momento y aún hoy la sigue pasando muy mal, reconstruir una ciudad que fue prácticamente destruida por este fenómeno natural. Y uno dice, créditos blandos. 5 meses. Sí. Es decir, necesitamos 5 meses de discusión para algo que tiene que ser inmediato, en el día. Parecería que no estamos a la altura, ¿no? Nuestros representantes, creo que cada minuto que pasa, cada día que pasa, están más alejados de los requerimientos de la sociedad. Y eso se manifiesta en algo que hemos hablado contigo, Abelardo, en esta columna, en lo que yo llamo la ciudadanía de baja intensidad, porque ya no es una democracia de baja intensidad, que esto tiene que ver con la participación en las elecciones o en las distintas instancias de participación, sino la misma participación ciudadana, donde estamos en un sálvese quien pueda, de la manera que sea, y no nos interesa nada. Y yo digo, para 5 meses para discutir, declarar la emergencia sí o no, ayudar sí o no, ver para Bahía Blanca. Como que creo que todo lo otro ya carece de sentido después. Y yo cuando ocurre que el Congreso finalmente llega a una conclusión, hay un veto presidencial, ¿no? No solamente hay un veto, porque sigue demorándose. Claro, pues eso sería de última artilugio político, podemos discutir o no, pero esto va más allá de lo político y tiene que ver con algo. Mira, yo traje un libro que me parece interesante, lo vengo usando mucho en este último tiempo, no sé si se ve. Sí, perfectamente. Sí. El goce de la crueldad. Y creo que lo que estamos viviendo en la Argentina, en el mundo, pero en la Argentina, que es el lugar donde nosotros vivimos, es como muchos sectores gozan con la crueldad. Y lo veía con esto de la cuestión de el veto, sí o no, esta emergencia en discapacidad, con estas marchas que hubo ayer en Concepción de Uruguay, que incluso dieron la vuelta al revés en la plaza, es decir, en sentido contrario a lo que es el tránsito habitual, como diciendo que van a contramano de lo que necesitamos nuestros representantes. Hubo marchas y concentraciones a lo largo y a lo ancho del país, con algunas imágenes que obviamente uno se conmociona, ¿no? Sí, de represión, sí. Sensibilizan muchísimo. ¿Qué es lo que estamos discutiendo y cuál es el fondo de la discusión? Porque esta cuestión creo que va dada a estas cuestiones de gozar con la crueldad. Estamos hablando de declarar una emergencia para quienes más lo necesitan, y más allá de la discusión o no de cuánto representa económicamente, cuando uno ve esto dice, pero ¿de qué estamos discutiendo? Estamos hablando de cuestiones por ahí menores, cumplimiento del cupo laboral para las personas con discapacidad, que es una política del Estado que obligaba a que 4% del cupo laboral esté en manos de personas discapacitadas, compensaciones económicas para prestadores y asignaciones,
reforma del sistema de pensiones no contributivas. Y yo me puse a buscar algunos datos porque creo que ilustran que estamos discutiendo en estas cuestiones de cualquier cosa menos de la gente de carne y hueso como cualquiera de nosotros. Y ni hablar cuando son personas más vulnerables. Mira, lo que se discute de fondo y tiene que ver con esto del déficit fiscal, del equilibrio fiscal y todas estas paparruchadas que nos han hecho creer, representa un impacto fiscal, según el propio gobierno, y ese es el eje de la discusión, de entre el 0,22 y 0,42% del PBI. ¿Cuánto será esto? Bueno, más o menos para entenderlo, esto implicaría un gasto para el Estado de unos 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 en 2026 del presupuesto. Recordemos que el presupuesto, al no haber presupuesto propio, viene siendo reasignado en 2023. ¿Pero qué son 2 billones? Una cantidad de dinero que no nos entra en la billetera, no la tengo hoy. Bueno, más o menos a cotización del día de hoy, en dólares, unos 1.400 a 1.600 millones de dólares. Dice, wow, es mucho. Bueno, mira, yo traje 2 ejemplos para ver. Y tampoco plantear una discusión sobre eso, pero que a veces puede haber para algunos sectores y para otros no. Bueno, las retenciones, esta quita de retenciones al sector agropecuario, que creo que tendrá que ver también con incentivar la producción, representan más o menos eso. Pero traje un dato que para mí yo digo, a ver, pongamos prioridades. ¿Sabes cuánto le vamos a pagar entre tantos pagos que hemos hecho a lo largo del año, estos préstamos que nos dan? Pero 2 pagos en este segundo semestre al Fondo Monetario Internacional de intereses sobre la deuda que tenemos con ellos. En agosto se hizo uno de 861 millones de dólares. No se hizo, nos quitaron de lo que nos iban a dar. Pero digamos, pagamos en agosto 860 millones de dólares de intereses al Fondo Monetario Internacional, y tenemos otro para el 1 de noviembre de 883 millones de dólares de intereses. Olvidémonos del capital. Entonces uno dice, a ver, le estamos pagando al Fondo Monetario Internacional en el segundo semestre de este año lo que representaría en este año esta famosa y tan discutida cuestión de la emergencia para discapacidad, estas compensaciones económicas que son básicamente para talleres de producción, para los discapacitados donde desarrollan tareas, muchas laborales incluso, y fundamentalmente para una compensación de emergencia para prestadores y todo lo que significa para las familias no poder tenerlo. Entonces uno dice, a ver, creo que hemos perdido definitivamente el eje, Abelardo, y si creemos que es más importante pagar intereses de una deuda que ni siquiera fue aprobada con la anuencia del Congreso, que no fue revisada si es legal, si no es legal, si es legítimo, podríamos discutirlo mucho, pero estamos hablando de que en función de eso y de tantas otras cosas que se gastan, podríamos hablar de fondos reservados, de los gastos de la CIDE, que se ocupa de espiarnos un poquito a cada uno, de un montón de cosas, perdemos de vista que lo que estamos discutiendo en este tipo de cosas como la emergencia en discapacidad es el apoyo, la ayuda a familias, mayoritariamente de sectores vulnerables, que lo necesitan en la urgencia de su familiar. Y te lo dice alguien que tiene, mira, mi hermana melliza, ya estamos grandes, mi hermana ha podido desarrollar su carrera, ni siquiera vive en la Argentina, mi hermana melliza es hipoacúsica, conozco lo que es el tema desde siempre en mi hogar. Y tengo el tío de mis hijas que tiene una discapacidad, entonces conozco, y yo digo, a ver, dejemos las planillas Excel y hablemos de los humanos de carne y hueso. Y creo que es lo que no se discute, y por eso cuando tantas veces, y vos lo decís en cada una de tus intervenciones aquí, en la radio, donde te escucho, cuando hablamos de lo lejos que estamos o que están nuestros representantes, pero en realidad yo lo que veo es que acá hay como una ruptura entre quienes deben cuidarnos, tendrían que discutir la mejor manera para que nos vaya a todos los que vivimos en este país de la mejor manera. Están enfrascados en una discusión donde lo último que le interesa a la gente, y lo peor de todo, que una parte significativa de la sociedad goza con políticas que en el fondo resumen crueldad, que no es la única de esta. Mira, en estos días leía, y no lo quiero dejar pasar tampoco, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ahora va a cobrar una multa por la contravención de quienes revisan en los contenedores de basura y demás, que generalmente recicladores urbanos, pero una multa para quienes ensucian la vía pública con 15 días de trabajo de utilidad pública, multa entre 59.260 a 890.000 pesos, 900.000 pesos para quienes buscan el sustento en los tachos de residuos, en la basura. Y uno dice, ¿qué nos está pasando? Que haya gente que acompañe esto, que apoye esto y que disfrute cuando estas políticas se llevan adelante. Realmente es muy brutal, Abelardo. Gustavo, bueno, gracias por traer ese tema o esta temática o estas conversaciones, porque en definitiva son las que quizá, abandonando la deriva que nos rodea, nos puede volver a situar en una mirada más humanitaria, ¿no? Justo hoy que se cumple un nuevo aniversario de la primera explosión atómica en Hiroshima, estaría bueno que volvamos a pensarnos en los humanos de carne y hueso, que las personas que reclaman por leyes como esta de emergencia para la cuestión de la discapacidad, la emergencia para la Vía Blanca, cosas así, uno dice, no hay planillas Excel y solo numeritos donde... a ver, hay humanos, hay personas que necesitan en la urgencia, y si no somos capaces de sensibilizarnos hasta eso, bueno, listo, cerremos todo. Gracias, Gustavo. A vos, Abelardo. Gustavo es Gustavo Cirot.